lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Y de vuelta aquí en Sin Peros ni Rodeos, y vamos a tratar de un tema bastante complejo, podría ser, porque hay diferentes formas. Y se trata del duelo infantil. Hay muchas formas de vivirlo de acuerdo a la situación, de acuerdo a la pérdida que ha tenido el niño. Y hemos querido abarcar este tema junto a Carmen Ojeda. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta, quien nos acompaña el día de hoy. Carmen, qué Hola, gusto Elsie. tenerla. De igual manera. Hablábamos antes de esta entrevista de que el duelo infantil son muchos, Son muchos ¿no? tipos de duelo. Podríamos El, mencionar el duelo algunos. se puede dar por pérdidas. Siempre recuerda la palabra pérdida. Ante una pérdida, un niño experimenta el duelo. Un divorcio es una pérdida de la familia, y si mamá o papá se casan, una pérdida de ese vínculo que tenía con mamá y ese vínculo que tenía con papá, porque esos padres van a reconstituir familia. Primer tipo de duelo. Segundo tipo de duelo, un cambio de casa, un cambio de colegio. Va a extrañar a sus amigos del barrio o va a extrañar a sus amigos del colegio. ¿Sí? Tercer tipo de duelo, por una mascota, algo muy significativo para un niño. Cuando los niños no tienen hermanos, o así los tengan, las mascotas son sus compañeros. Y el último duelo, el más grande, es el duelo por la muerte. ¿Sí? El duelo por la muerte implica que ya esa persona no va a volver a ver a su ser querido, que puede ser su padre, que puede ser su madre, que puede ser un tío cercano, un cuidador o sus abuelos. En la época de pandemia los niños vivieron muchos duelos y fue muy difícil porque ellos no pudieron hacer el ritual completo de lo que significa una pérdida, porque en la época de COVID a las personas desaparecían, las cremaban, las entregaban en cajas o iban a fosas comunes. Y realmente se quedó un duelo abierto. Claro, de un Porque momento a otro ya no veías a ya esa no persona. veías a alguien y no sabías nada de ella. Entonces, los duelos necesitan ritos, que es el rito del proceso de enterrar a una persona para saber que esa persona ya no te va a acompañar. ¿Sí? Es decir, que nosotros tenemos fenómenos socioculturales que desarrollan en fenómenos socioemocionales. Cada vez que vamos a perder una persona físicamente, tenemos que hacer un rito porque esa persona ya no nos va a acompañar más. Estamos velándola y posterior a esto Viene su entierro. viene su entierro. Usted dijo que quedaron abiertos esos duelos en tema de pandemia. ¿Qué secuelas puede traer en la persona? Mayormente cuando los niños presentan irritabilidad, presentan cambios en su estado de ánimo, no pueden dormir, pesadillas frecuentes o dificultades en el control de sus esfínteres, son momentos que debemos de estar atentos porque los niños tienen que estar pasando por algún problema, algún tipo de sufrimiento que en este caso lo identificamos como un duelo. Los duelos no resueltos o los duelos inhibidos, como decimos nosotros, pueden terminar en sintomatología depresiva. Muchas veces confundimos básicamente el duelo o la pérdida que produce sintomatología depresiva y decimos el niño está deprimido. Y es que está viviendo un duelo no resuelto o un duelo inhibido. Ahora, ¿cómo darle esa noticia? Más que todo este último duelo, que es el duelo de la pérdida, de la muerte de un Mira, ser querido. yo ¿Cómo creo, darle esa yo noticia a un creo, niño? yo creo mucho en los estadios del doctor Piaget. Piaget decía que nosotros, cuando somos niños, tenemos formas de concebir el mundo. A un niño de 2 años no le vas a hablar de la misma manera que le hablas a un niño de 6 o a un niño de 9, ¿sí? O sea, o a un niño de 12. El niño de 12 tiene pensamiento abstracto. El niño de 8 está en operaciones concretas. El niño de 3 está en la parte preoperacional. Entonces también tu diálogo y tu comunicación tiene que ser psicoeducativa para que tú puedas llegar a ese niño también en el momento de su desarrollo madurativo en el que está. Es decir, cómo darle la noticia siempre con las palabras adecuadas. Yo te hablaba del rito. Por ejemplo, quienes deben de acompañar a una sepultura, ¿sí? Mayormente son niños que ya están después de los 7 años.
que entienden básicamente que la persona ya no va a regresar. Si tú a un niño le dices de 3 años o de 4 años, tu mamá, tu papá está en el cielo, él cree textualmente que su papá está en el cielo. Y lo que te va a pedir es ir al cielo para verlo O que baje del o que cielo para baje del verlo. cielo para verlo. Pero si tú a un niño le dices de 8 años y le explicas que la persona ya no está, que su cuerpo ya no está, que vamos a hacer un rito, que va a haber un velatorio, que va a haber un entierro, el niño va a procesar que ese cuerpo ya no va a regresar. ¿Sí? O sea, ya. A veces, por ejemplo, tenemos problemas en la parte religiosa, Ujú. cuando le decimos pídele a Dios, ¿sí? Mayormente ante los divorcios o ante las separaciones, ¿no? A veces decimos, ¿por qué las personas ya no son tan creyentes como antes? Pero tiene también que ver con nuestra responsabilidad, ¿no? Porque a veces le pedimos a los niños, sea un papá desesperado o una mamá desesperada, rece para que se conceda el milagro que se salve nuestra familia, ¿sí? ¿Y qué pasa si el niño reza, reza y reza y los papás deciden divorciarse y él pierde su familia y él pierde su hogar y encima no van a terapia y encima no se habla de esto y encima papá habla mal de mamá y mamá habla mal de papá? ¿Cómo se puede sentir este niño que le ha pedido tanto a Que Dios Dios? lo defraudó, no le Muy bien, cumplió, ¿verdad? muy bien. Ajá. Entonces creo que hay que tener, o sea, yo soy una constructivista, yo creo mucho en las palabras, lo que construyen las palabras. Tenemos que darnos cuenta cuando damos mensajes, qué estamos construyendo, qué estamos transmitiendo, qué le queremos decir al niño. Hoy en día lo que menos tiene el ser humano, básicamente por este mundo en el que estamos, el mundo del hacer, 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 nos hemos olvidado un poco de las habilidades de conciencia y hablamos, decimos, programas de televisión, donde realmente hay mucha banalidad, ¿sí? Y se está normalizando lo que no es normal. Cuando Ujú. hay un divorcio hay un sufrimiento, hay una pérdida. El sufrimiento lo podemos encaminar el dolor. El dolor es parte de la vida y el dolor nos lleva a la resiliencia. No podemos tener dolor, no podemos tener resiliencia si no hemos experimentado El dolor. dolor. Entonces yo creo que acompañar a los niños por un duelo, de los diferentes tipos de duelos que hemos hablado, que atraviese este proceso de dolor, no teniendo compasión, porque este niño viene a un mundo a descubrir cómo es el mundo y descubre mucho sufrimiento. Lo que podemos hacer es encaminarlo en el camino del dolor y acompañarlo en su dolor y ayudarlo a saber que así como la vida es satisfacción, la vida también implica momentos de dolor y que hay personas, sean los padres, los cuidadores, que lo pueden acompañar a surgir en estos momentos de dolor. Y definitivamente la terapia va implícita en esto, ¿verdad? Mira, yo creo que hemos cambiado mucho, ¿no? Antes había el mito, como te decía, de que quienes iban a terapia es porque tenían una enfermedad mental o peyorativamente estaban locos, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día cada vez más personas son conscientes de que la terapia es un proceso de acompañamiento ante ante las diferentes crisis que atraviesa el ser humano. Los seres humanos tenemos diferentes crisis y siempre necesitamos un acompañamiento terapéutico para esos momentos de crisis. El duelo es una etapa en la vida de todo ser humano, porque así como hay vida, también hay muerte. Y así como celebramos la vida, tenemos que acompañar a los seres humanos en los procesos de la muerte. Conocí una historia de una familia. Los niños son chiquitos, pueden ser unos 2, 3 añitos la niña y el niño puede tener unos 5 o 6 años. Y muere su abuelita. Ujú, Y la mamá les dice, haciendo alusión a una película, Moana, donde cuando Moana pierde a su abuelita, la abuelita le dijo, siempre voy a estar contigo.
como forma de mantarraya, por las creencias Ujú. supuestamente de... De ellos, Entonces, de esta tribu. eso le dijo. Ujú. Esta mamá le dice, ¿saben qué? Ahora la abuelita va a ser como la abuelita de Moana. Y ahora, obviamente, cada vez que van al mar o ven una playa, ellos asocian de que la abuelita debe estar nadando ahí como una mantarraya. Ujú. Y lo tomaron bien. Claro, Aparte de eso que les es encantaba la claro, es película, una forma de resiliencia, ¿no? ajá, Hoy tenemos ya películas, no sé si todas son de Disney, pero ya hay películas que nos hablan de cómo enfrentar las pérdidas. Tenemos esta muy conocida mexicana, que no me recuerdo el nombre, Coco. Coco. Cómo enfrentar las pérdidas desde la cultura mexicana. Ujú, Tus muertos siempre están contigo, exacto. ¿sí? A tus muertos los entierras tú, ¿sí? Y todos tienen que pasar al país de los muertos para poder tener descanso. Quienes no pasan al país de los No muertos descansa. no descansan. En Moana 2, todavía no la he visto, eso debe ser Moana 2, mis nietos me contaron que de algo de eso se trataba, ¿no? Que se trataba de las pérdidas. Todavía no le he ido a ver, pero ya, no sé qué, cómo decir, ya las cadenas de producción, ¿no? De Disney, de Pixar. Por ejemplo, Pixar a mí me agrada mucho con esto de Intensamente uno, Intensamente dos, nombrar las emociones, las crisis de la adolescencia, cómo se viven, de qué forma se viven. Por ejemplo, Intensamente no es una película para niños, es una película para adolescentes, Ujú, ¿sí? Y es muy bonita la parte 2 cuando tú realmente ves cómo un adolescente de pronto que sentía tantas emociones en su pubertad cambia y ujú, realmente ya no puede hablar mucho y se encuentra con dos emociones que ya no experimentaba, la vergüenza y la ansiedad. ujú. Entonces, ante el duelo, tenemos que ver qué emociones experimentan los niños. Puede haber decepción, puede haber miedo, puede haber angustia, En ¿sí? esta decepción puede ser que me dejó. Me ¿Por qué dejó, se fue? ¿por qué se fue? Ujú. Y por ejemplo, el hecho de tener una enfermedad terminal, hablemos de cáncer o de cualquier enfermedad terminal, donde el niño ve a la persona cómo sufre con su enfermedad, los procesos de enfermedad ayudan también al que el niño comprenda que la muerte es una forma de descansar del sufrimiento, ¿no? Pero el problema son las muertes abruptas, los accidentes, la pandemia que tuvimos del COVID, ¿sí? Un divorcio de un momento a otro, sin ver problemas. Yo soy terapeuta familiar y terapeuta de pareja, entonces yo siempre le digo a las parejas, o sea, si ustedes tienen problemas y están pensando en distanciarse, están pensando en divorciarse, no actúen en la casa como que no pasa nada, porque para los niños va a ser un gran sufrimiento. Si yo los veía bien a mis papás y de repente han decidido ya no vivir juntos. ¿Por qué? O sea, recordemos que todo niño tiene que ser respetado porque todo niño tiene su propio mundo interior. Ujú. ¿Sí? Y hay que respetar ese mundo interior. Así como somos adultos y tenemos nuestros procesos interiores, también los niños los tienen. Estamos conversando con Carmen Ojeda, psicóloga clínica y psicoterapeuta, sobre el duelo infantil, los diferentes tipos y de cómo sobrellevar o cómo acompañar a nuestro niño, ¿no? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Sin Peros ni Rodeos. Y de vuelta aquí en Sin Peros ni Rodeos, porque de eso se trata, que los temas que tratamos aquí los vemos sin peros ni rodeos y desde las diferentes aristas que abarcan un tema. Por ejemplo, el día de hoy estamos hablando sobre el duelo infantil con Carmen Ojeda, psicóloga clínica y psicoterapeuta, y nos estamos enterando que el duelo infantil no significa simplemente cuando un familiar se muere. El duelo es relacionado a pérdida, ¿verdad, Carmen? Así es. Y yo creo que hoy en día el tema del divorcio, el tema de la separación de los padres, el tema de no tener una familia funcional que termina siendo disfuncional y que terminamos, ahorita se me vino otra cosa a la mente, y que terminamos con familias monoparentales, donde solamente hay un progenitor que se hace cargo de los hijos. Tenemos que saber que realmente cuando no hay una madre, no hay una madre. Cuando no hay un padre, no hay un padre. Sabes que estoy totalmente de acuerdo con eso, porque tal vez lo dicen porque se sienten así, pero a mí sí me choca
cuando escucho es que soy padre y madre Claro, en o nuestro... soy madre y padre. No, o sea, No, no. no. Ese niño tuvo una madre. Tiene una orfandad. Así es. Ese niño tuvo un padre. E incluso cuando ellos se mueren, no significa que tú te quedas sin papá, porque siempre tuviste un papá, incluso para la creación. Para crearte a ti, tenían que Por, haber dos por personas. eso la palabra orfandad. Exacto. La orfandad tiene que ver con pérdida, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con orfandad tiene que ver Pero no con es que pérdida. dejaste de tener un No, papá. no. Físicamente tal vez ya no lo Orfandad. tienes. Exacto. Yo a veces cuando vienen los chicos a terapia y me dicen, no es que me crié solo con mi mamá, yo le digo, es que no tuviste un papá y se quedan, sí, no tuve un papá. ¿Y qué te hace sentir no tener un papá? Ujú. Bueno, es que no he venido por eso, quiero hablar de otras cosas. Bueno, dejémoslo, Exacto. pero es importante que sepas que no tuviste un papá, ¿no? Alguien que no se hizo, no sé si la palabra es responsable, no se hizo cargo de lo que significa la procreación y la responsabilidad de lo que implica tener un hijo. Sí, en nuestras culturas hay mucha madre soltera. Sí, a Ujú. nivel mundial hay mucha madre soltera. Hoy en día, con esto de la gestación voluntaria, ya no necesitas básicamente un hombre, porque puedes ir a un banco de espermas y pedir que te Exacto. inseminen. Pero eso no es tener una familia, eso no es tener un padre, eso no es tener una construcción que todo ser humano necesita, que se llama familia. O sea, todo ser humano viene al mundo con una conceptualización de familia. Sí, probablemente tú quieras tener un hijo y sea tu hijo, pero no le estás dando una familia y no le estás dando un padre y tal vez tengas que trabajar psicológicamente para que el niño comprenda, porque el abuelo, el tío no va a ser su padre. Hay una especie de egoísmo por sentirme realizada con la maternidad. Sí, sí hay un egoísmo. Sí hay un egoísmo porque es algo que yo quiero. Y si es algo que yo quiero, y si tengo las posibilidades, y si soy capaz, y si soy autónoma, no necesito a un hombre. Ese es otro tema para hablar de familia. Claro. No necesito a un hombre para tener una familia. Lo puedo hacer yo. ¿Sí? Más que todo en esta corriente de empoderamiento, de que la mujer ya no necesita de un hombre y que, a ver, aquí yo creo que hay una parte que sí, que efectivamente en la sociedad se está valorizando más la labor de la mujer, no solo como Acá madre, vemos dos mujeres exacto, sino como profesional como un también. profesional. Pero sí esto de atacar al hombre por decir que soy autosuficiente o que estoy empoderada, también lleva a que estas nuevas generaciones se sientan de que el hombre no es útil y estamos desconstruyendo Esa un es la concepto. palabra. Estamos desconstruyendo el concepto de familia. Estamos desconstruyendo el concepto de lo que significa ser padre y de lo que significa ser madre. Estamos desconstruyendo totalmente. ¿Sí? Ujú. O sea, sí, es una realidad, como para hablarlo otro día. Sí, ese es un La, tema la pendiente. desconstrucción de la familia, Sí. la deconstrucción de la identidad masculina, la deconstrucción de la identidad Claro, femenina. porque te hacen ver que el hombre es malo. Y así como hay hombres malos, hay mujeres malas, pero no significa que podemos generalizar de que todas las mujeres y que todos los hombres son malos, porque no, no es Mira, así. yo creo que los seres humanos, así como tenemos el bien, también tenemos el mal, ¿no? El mal se ha satanizado. Yo creo que todos tenemos una historia. No podemos juzgar a un ser humano si no conocemos sus historias. Yo creo que, volviendo al tema del duelo, se está perdiendo la familia, pero no se la está perdiendo por la muerte solamente de un progenitor, porque sería decir, bueno, me crié en una familia monoparental porque mi padre murió o porque mi madre murió y vino otra persona que hizo funciones parentales o funciones maternales. Es mucho más profundo y es mucho más grave. Hoy en día el sentido de familia se está perdiendo. Y lo que yo te puedo decir en mi experiencia, que son 35 años,
y 20 en un hospital psiquiátrico, el rol del hombre tiene una función en la vida del ser humano. El rol de la mujer tiene una función en la vida del ser humano. Si somos hechos hombre y mujer, no es casualidad, es porque cada uno tiene una función. Y hoy en día nos estamos olvidando o no le estamos dando valor o estamos desconstruyendo esos roles con los que venimos. No estoy hablando de que una mujer no pueda hacer cosas de hombre o que un hombre no pueda hacer cosas de mujer. No, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a los roles psicológicos y psíquicos que tiene cada una de estas personas en la vida de cada ser humano. El duelo definitivamente es una pérdida. Ya nos ha explicado el cambio de colegio de un niño, el cambio de una casa y también este tema de la muerte. ¿Cómo? Y el divorcio. Y el divorcio. La pérdida de un trabajo. Exacto. También es un duelo. Un duelo, pero para un adulto. Para un adulto. La pérdida de un año escolar también es un duelo para un niño. Para un niño. ¿Qué recomendaciones usted le daría tal vez a estas familias que a lo mejor tienen a un ser querido que ya está en sus últimos días por un cáncer, por algo, para ir preparando tal vez al niño? Yo creo que hay que normalizar la muerte. Si hay vida, hay muerte. Nos toca trabajar sobre normalizar la muerte y desarrollar una narrativa acerca de la muerte de acuerdo con nuestra cultura, así como la película de Coco, así como la película de Moana. Dentro de nuestra cultura también tenemos rituales donde podemos trabajar la muerte, ¿sí? Hay una frase que dicen que la muerte es, para los que somos creyentes, es el anteceder a la Santa Puerta, es encontrarse con el rostro de Cristo. Claro, hay también toda una teoría del purgatorio, del infierno, que también asusta a los niños, ¿sí? Pero yo creo que sin decir una herejía, la muerte es anteceder a poderte encontrar con ese Cristo o con esa paz que todo ser humano quiere, para los que somos creyentes. La tierra prometida. Y tenemos que trabajar con los niños desde nuestros ritos, desde nuestras creencias, que la persona realmente va a pasar a una mejor vida. Si somos ateos, así como se inicia la vida, se termina con la muerte. Y probablemente hagamos el rito del cementerio, donde y hasta ahí se acaba la vida. Pero necesitamos ritos. Los ritos son cultura. Primero, normalizar la muerte. Segundo, utilizar los ritos que de acuerdo a nuestra cultura utilizamos para la muerte. Hablarle a los niños después de los 8 años de que la muerte es el proceso de la vida. Acá hay una trampa, porque los niños a partir de los 7 y de los 8 años, como ya se desarrolla, como te dije al inicio, otro tipo de pensamiento, vienen con el miedo a la muerte, ¿sí? Entonces, pero hay miedo a la muerte porque no sabemos qué hay más allá. Pero si damos tranquilidad y si damos respuesta de acuerdo a nuestras culturas y a nuestros ritos, el niño va a tener tranquilidad ante un proceso de muerte y de pérdida. Creo que eso, o sea, decirle siempre con sinceridad. La verdad. La verdad. La verdad y claridad. Siempre con un niño ser claro, no más allá de lo que él te pregunte, porque si comienzas con hipótesis elaboradas no te va a entender. Y nos terminamos enredando y enredando al niño. Ser claros y directos. Muchas gracias, Elsie. Ay, gracias, Carmen. Hemos conversado con Carmen Ojeda, psicóloga, psicoterapeuta, psicóloga clínica y psicoterapeuta, sobre el duelo infantil y nos hemos enterado de muchísimas cosas que abarca este tema. Si usted no alcanzó a verla, no se preocupe, esta entrevista queda subida en las plataformas digitales de Radio Centro, Facebook, YouTube, ahí ustedes encuentran el programa completo y obviamente esta entrevista. Y en nuestra cuenta de Instagram, @sinperosnirodeos, va a encontrar un extracto con el link que lo va a llevar directamente al programa. Muchísimas gracias nuevamente, Carmen, por habernos acompañado. Gracias a ti. Pausa y volvemos.
Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente, sin complicación. Sin peros ni rodeos, lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni